Hay momentos en que Dios tiene que abrirnos los ojos y mostrarnos que el camino que nosotros estamos andando está mal. El enemigo quiere separar familias. El enemigo quiere destruir familias. Pero Dios nos dice esta noche: regresa a tu casa. Vuelve a llamar a ese familiar con el que quizás en algún momento pelearon. Intenta hacer las paces. A Jesús. Eso lo comprendí empezando el ministerio. Está en Génesis 31, 3 al 27. Permítame leer tan solo unos textos. No voy a leer hasta el 27, pero permítame leer lo que dice la Biblia. Génesis 31, 3. Entonces el Señor le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tus padres con tus parientes, que yo estaré contigo. De una vez vamos a empezar a meditar lo que Dios tiene. Son unos textos que no le había prestado mucha atención, pero en estos días, leyendo una vez más la Biblia, me encontré con este Génesis 31. Hay tanto que Dios tiene para enseñarnos. ¿Qué le dice Dios a Jacob? Le dice lo contrario que le dijo a Abraham. Ustedes recuerdan que Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Pero Dios nos dice hoy lo que le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tus padres con tus parientes, que yo estaré contigo. Hermano Wilson, ¿sobre qué vamos a hablar esta noche? Ok, vamos a hablar de cómo Dios nos acerca a nuestra familia, cómo Dios nos acerca a las personas que nos rodean y cómo nosotros debemos actuar para acercarnos a esas personas que quizás en algún momento nos hirieron o quizás los herimos. Permítame comenzar a meditar en lo que Dios tiene. Dios le dice a Jacob: regresa. Y es lo que Dios nos está diciendo esta noche. Sabe, he visto un problema muy grande, y es que el enemigo está separando familias, está creando rencor en las familias, y al enemigo le gusta eso. Le gusta sembrar cizaña, le gusta destruir hogares, porque si destruye hogares, entonces destruye hijos. Está establecido, se ha estudiado mucho, que lo que los padres hacen afectará para siempre la vida de sus hijos. Mira, me he encontrado con gente que ya han pasado 20, 30 años que sus padres se divorciaron. Y todavía hay algo, una secuela en el corazón. Hace un tiempo hablaba con una joven y ella me decía: mira, han pasado 6 años desde que mi padre se separaron y todavía no lo supero. Nos veíamos tan felices, nos veíamos tan contentos. Y de un momento la vida se me resquebrajó. De ahí en adelante probé la droga. De ahí en adelante hice cosas que nunca antes había hecho. Si los padres entendieran cómo una separación, cómo un divorcio destruye vidas. Pero vamos a lo que Dios quiere decirnos. Jacob es enviado de nuevo a su casa. Y dice Jacob, el versículo 3, dice: Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo: me doy cuenta de que el padre de ustedes ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre está conmigo. Ustedes saben que yo he servido a tu padre con todas mis fuerzas y que su padre me ha engañado, pues varias veces me ha cambiado la paga, pero Dios no le ha permitido hacerme daño. Esta es la escritura para esta noche. Ahora, ¿quién era Jacob y quién era Esaú? ¿Y qué pasó en ese hogar? Si hay una historia del Antiguo Testamento en Génesis, empezando el tiempo de las personas desde Adán y Eva. Si hay una familia disfuncional, tenemos que hablar de esta familia. Porque de entrada había un favoritismo de los padres hacia los hijos. La Biblia dice que el papá Isaac estaba más hacia el lado de su hijo Esaú.
amaba más a Esaú y la mamá amaba más a Jacob. Desde allí hay un problema. No pueden haber hijos favoritos en casa. Escucha, esto destruye. Esto crea enemistad. Una de las cosas que hemos practicado con mi esposa es que si le damos a uno, a Matthew, le damos a Antonella. No importa si él es el niño, el más pequeñito, a todos le damos por lo mismo. Si le doy un beso a Matthew, se lo doy a Antonella. Porque muchas veces desde allí podemos cometer el error que cometió esta familia. Isaac y su esposa tuvieron favoritos. Mira, qué bueno saber que hay un Dios que nos ama a todos por igual. Que si vamos a Dios, Dios no tiene favoritos. Aunque a Dios le agrada que nosotros obedezcamos su palabra, podemos agradar a Dios. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. Hay un amor que Dios nos dio a todos. Y lo dice Pablo en el Nuevo Testamento, ya no hay gentil, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, refiriéndose al amor de Dios. Dios nos ama por igual, así que aprendamos de Dios. No hagamos lo que muchos padres tristemente están haciendo. Están colocando a un hijo por encima del otro. He visto padres que están tan pendientes de un hijo que porque se fue de la casa, que está en la droga, pero descuidan a los otros. Y esos otros están allí como, oye papá, estás tan dedicado a esa persona que te ha dado la espalda. Y nosotros, de alguna manera que te amamos y estamos aquí, ni nos tienes en cuenta. Eso es delicado. Como familia tenemos que aprender aún de los errores bíblicos. Los hijos deben amarse por igual. Los hijos deben abrazarse por igual. La Biblia dice que son herencia de Jehová, así que todos ellos son bendición para ti. Son los que van a llevar tu legado, son los que van a llevar lo que van a aprender de ti. Así que esta familia empieza mal. Por eso se comienza a cocinar una ira, un rencor desde casa, desde los padres, entre Esaú y Jacob. Ahora Esaú era del campo, dice la Biblia. Esaú era más de la casa, era más de la cocina. Eran diferentes los dos. Mira, siempre que tenemos dos hijos o más, vamos a comprender que son tan diferentes. El uno piensa de una manera, el otro actúa de otra manera, pero igual son herencia de Dios. Ahora comienzan ellos a crecer y esa enemistad empieza a surgir, más alimentada por la trampa de Jacob. Jacob significa el que toma por el calcañar o el que hace trampa. Y ustedes han escuchado la historia. Llega Esaú del campo cansado, Jacob le cambia la primogenitura. ¿Qué era la primogenitura? Era la bendición del padre antes de morir. Era esa bendición de yo te entrego esto, yo te doy esto. En la Biblia es muy importante la bendición de los padres. Y aún todavía la bendición de los padres tiene un efecto en los hijos. Cuando usted pone las manos sobre sus hijos y le dice, hijo, te bendigo la entrada y la salida en el nombre del Señor, la bendición de un padre hará que su hijo triunfe en la vida o sea un fracasado. Así que Jacob anhelaba la bendición y la primogenitura de su padre. Esa bendición antes de morir era tan importante que marcaba la vida de su hijo para siempre. Jacob con trampa se robó la bendición de Esaú. Y Esaú, escuche, esto es tremendo, es una historia muy triste, porque hay una enemistad entre ellos de tal manera que Esaú busca a Jacob para matarlo. Usted se imagina la tristeza de sus padres, usted se imagina la tristeza de uno como padre, ver que un hijo de uno quiere matar al otro. Y esa es la historia bíblica. Nos cuenta eso. Es tanto que Jacob tiene que salir huyendo. En ese tiempo no habían celulares. En ese tiempo no había cómo comunicarse de nuevo. Así que Jacob se fue de su tierra. Y mientras se iba, mientras le huía a su hermano que quería matarlo, se encontró con Dios. Es el Betel de Jacob. Estos días predicaba y decía
que son los momentos más difíciles cuando Dios los utiliza para encontrarse con nosotros. Así sucedió con Jacob. Jacob estaba huyendo, no tenía ni dónde dormir, colocó una piedra de almohada y se acostó ahí, en un lugar baldío. Pero en ese lugar, cuando estaba huyendo, cuando estaba sin esperanza, cuando estaba sin nada, entonces Dios se le revela a Jacob. ¿Sabe algo que me impacta? Es que Jacob no estaba buscando a Dios, estaba buscando otra cosa. Pero en medio de las dificultades, se encontró con Dios. Yo no sé por qué has llegado a este canal, por qué estás viendo esta transmisión, pero estoy seguro que quizás si tienes problemas y dificultades, hay una palabra que Dios tiene para ti. Hay un Betel que Dios quiere tener esta noche. Así que Jacob está allí y el Señor se le revela, se presenta a Dios. Hola, ¿cómo estás, Jacob? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, y ahora también quiero ser tu Dios. Jacob no conocía a Dios, aunque Jacob había escuchado de él por medio de sus padres y quizás hasta de su abuelo. Su abuelo conocía a Dios, su padre conocía a Dios, pero Jacob era un tramposo. El hecho de que nazcas en una familia que conoce de Dios, el hecho de que tengas familiares que conocen a Dios, no significa que tú lo conozcas. Mira, yo estuve muchos años en la iglesia. Estábamos hablando de unos 16 años en la iglesia, escuchando la palabra, escuchando lo que Dios decía, escuchando a mi papá hablar de Dios. Pero yo no conocía a Dios. Fue en el momento de más dificultad cuando me encontré con Él. Y recuerdo cuando por primera vez me encuentro con Dios, sé que Él es real, siento su presencia en mi corazón. Recuerdo que allí de rodillas le dije, Señor, yo no te conozco, no he caminado contigo, pero quiero empezar a caminar contigo. Quiero realmente saber si el Dios de mi padre y de mi abuelo es el Dios que puede ser mío también. Pues bien, Dios le dice, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y quiero ser tu Dios. Cuando Jacob despierta de un sueño de la escalera, él veía que ángeles bajaban, ángeles subían, y allá arriba estaba Dios. Cuando Jacob tiene esa visión, entiende que Dios está allí. Así que despierta y dice, qué terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahora vamos a adelantar un poco la historia. Jacob decide ir donde uno de sus familiares, Labán. Allí le pide por mujer a una joven llamada Raquel. Él engaña al engañador. O sea, Jacob es un tramposo. Pues bien, Labán también es un tramposo. Y aunque Jacob quiere cambiar, Labán le hace lo que él hizo anteriormente. O sea, de lo que usted siembre, de eso va a recoger en la vida. Si usted siembra infidelidad, en algún momento te van a ser infiel. Porque de lo que el hombre sembrare, dice la Biblia, eso también segará. A veces uno quiere tener un hogar de bendición, a veces uno quiere tener una vida de bendición, pero es que en la vida hemos sembrado mal. Hemos sembrado enemistad, hemos sembrado personas que no ayudan, hemos sembrado los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y cuando usted siembra eso, no puede esperar recoger otra cosa. Así que, aunque Jacob conoce a Dios, se encuentra con Dios en Betel, él tiene que vivir lo que sembró. Y eso que sembró, se le devuelve. Labán le hace trampa una vez, lo hace trabajar 14 años por su esposa, luego le da la que no es esposa, le da Lea, luego él vuelve a trabajar 14 años más, y vamos a ver cómo Labán se convierte en un problema para Jacob. Tanto así que en los textos que estamos leyendo, Jacob toma una de las decisiones que a veces uno debe tomar. Jacob dice, yo me voy de la casa de Labán, o sea, no puedo convivir más acá.
esto está muy difícil, es que cada que yo intento hacer algo, me sucede esto. Mira, hay personas y hay lugares de los cuales a veces tenemos que irnos. Y yo sé que estás trabajando ahí, pero cuando el ambiente se torna tan complicado, tan difícil, como el que tenía Jacob, que querían hacerle trampa por todo y él intentando cambiar y se encontraba con personas que le hacían daño. Así que Jacob llega un momento donde Dios le dice: regresa a la tierra de tus padres con tus parientes. Pregunta: ¿qué pariente tenía Jacob? ¿Quiénes eran los parientes? Pues bien, habían pasado los años y el pariente que tenía era su hermano, el que lo quería matar. El Señor le dice a Jacob: regresa a tu tierra, regresa con tu pariente. Esaú era completamente diferente a él. Mira, hay momentos en que Dios tiene que abrirnos los ojos y mostrarnos que el camino que nosotros estamos andando está mal. El enemigo quiere separar familias. El enemigo quiere destruir familias. Pero Dios nos dice esta noche: regresa a tu casa. Vuelve a llamar a ese familiar con el que quizás en algún momento pelearon. Intenta hacer las paces. Lo que Dios le está diciendo a Jacob no es fácil. Su hermano intentó matarlo, pero Dios le dice: regresa, que yo voy a estar contigo. Y Jacob obedece la palabra de Dios. Jacob dice: está bien, Señor, yo voy a arreglar las cosas en mi casa y en mi familia. Esto es lo que Dios nos está diciendo. Hay que arreglar las cosas en casa. Hay que arreglar las cosas con los hijos. Hay que arreglar las cosas con ese papá que hace rato no llamas. Con esa mamá que hace rato no llamas. Con ese hijo que hace rato no llamas. Las cosas cambian. La vida cambia. Crecemos, maduramos y morimos. Pero hay una herencia que nosotros tenemos. Tenemos a nuestros hijos, dice la Biblia. Pero también tenemos nuestra casa. Mira, las enemistades están destruyendo familias enteras. Esas familias que anteriormente se reunían para pasar un fin de año, de ir a algún lugar, de disfrutar de la compañía. Se ha perdido eso. Y veo como aún en la farándula uno ve en la televisión aún personas que se dicen llamar cristianos. Se da uno cuenta cómo el enemigo está utilizando el romper familias. Mira, Dios nos creó en esta tierra. Nos envió a una familia. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Y debemos también ser bendición para nuestros hijos. Ahora Dios le dice a Jacob: Jacob, te toca a ti. Tú me conociste allá en Betel, Jacob. Así que te toca que hacer las paces. Si tú eres un hijo de Dios, no puedes estar esperando que te toquen la puerta. A veces es necesario levantarnos nosotros, tocar la puerta y pedir perdón. Oye, perdóname, te ofendí. Eso fue lo que Dios le estaba diciendo a Jacob. Vuelve con esa persona que es diferente a ti. Una de las cosas que me doy cuenta es que las personas que nos rodean, mi familia, es diferente a mí. Y mira, hay cosas de mi padre que yo no puedo cambiar. Hay cosas de mi mamá que yo no puedo cambiar. Hay cosas de mis hermanas que yo no puedo cambiar. Hay cosas de mi esposa que yo no puedo cambiar. Y sé que a esta hora ellos estarán diciendo lo mismo. Hay cosas en Wilson que yo no puedo cambiar. Todos estamos así. Todos somos imperfectos. Estamos en un mundo quebrado. A veces queremos que las otras personas sean igual a nosotros, que nuestra familia sea igual a nosotros. He visto esposos que quieren que su esposa piense igual que ellos.
que hable igual que ellos. Y es un error intentar que las demás personas sean igual a nosotros. Es tanto en la vida conyugal, en esa vida de esposos. Una de las cosas es que tienes que entender que hay cosas que nunca cambiarás en tu esposa y nunca tampoco cambiarán en ti. Y me refiero a una forma de ser, a una personalidad. No estoy hablando de una excusa para decir, mire, yo soy iracundo y seguiré siendo iracundo porque es que así soy yo. No estoy hablando de un déficit de carácter. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de características. Hay personas que son más calladas que otros. Hay personas que les gusta, tienen un buen sentido del humor. Hay otros que no lo tienen tanto. Me he dado cuenta que a Dios le gusta unir personas diferentes. Sí, a veces Dios lo que hace es colocar a una persona chispa con una persona aterrizada. Entre mi esposa y yo soy el chispa. Ella es más aterrizada. Y es tan importante entendernos, comprendernos. Jacob y Esaú eran tan diferentes, pero Dios le dice, bueno, vas a tener que cambiar cosas, Jacob. Vas a tener que bajarte, pero necesito que vuelvas a tu casa y a tus parientes. Tú tienes que entender que hay cosas en tu papá. Mira, y esto lo he aprendido como una lección grande. Cuando estaba adolescente, quería cambiar a mi papá. Papá, es que tienes que cambiar esto. Pero cuando van pasando los años, comienzas a valorar tanto a esos viejos. Comienzas a valorar tanto a mi mamá la jovial de la relación. Mi mamá la de la risa, mi mamá la de dormir hasta tarde, mi papá no. Mi papá a las 9, yo creo que hace un esfuerzo para ver cita con tu maestro. Porque a él le gusta acostarse temprano. Son diferentes, pero se aman. Son diferentes, pero los amo. Tenemos que aprender a amarnos en medio de las diferencias, a valorarnos. Y es lo que yo veo entre Jacob y Esaú. Eran diferentes, uno era del campo, el otro le gustaba más la cocina. Pero Dios le dice, vuelve otra vez a Esaú, a tu pariente. Vuelve otra vez a reconciliarte. Vuelve otra vez a acercarte a tus hijos y decirles, chicos, perdónenme, he fallado. Hace un tiempo atrás, mi hija me dijo algo, mira papá, esto que te colocas te queda feo. Y nunca la había visto en ese tono de voz. Está entrando a una adolescencia. Y me dijo eso y nunca más me volví a poner eso. Ya incluso creo que lo regalé. Porque ella me lo dijo y para mí es importante lo que ella me dice. Ahora, todos nosotros somos diferentes.